Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Esto no es una clase, una vez más, una semana más. Les saludo Enrique Rodríguez, les saludo Úrsula Martín. ¿Cómo estás? No sin antes recordar que, antes de que me des tu saludo, este es un podcast que no tiene fines ni didácticos, ni escolares, ni mucho menos científicos. Es de opinión. Adelante, Úrsula, ¿cómo estás? Hola Enrique, buenas. Bien, Buenas, bien, buenas, como decía el feliz. meme, ¿no? Exacto, muy contentísima. Tú eres de Contentísima. muy de racha de memes, ¿no? Exacto. El de buenas Buenas, fue también ese fue no sé si era cubano, no sé dónde, la de buenas, que la cubano. cancelaron rápido. Pero está padre su buenas. Se quedó, otros lo siguen replicando todavía. Exacto, está bueno. Buenas, buenas. Exacto, pero sí, estoy súper Es muy contenta, bueno. estoy de buenas. Qué bueno, qué bueno. Pues no sé si quieres que le entremos ya directamente, dado que el podcast anterior ya habíamos adelantado, Avisamos. avisamos, ¿no? Sobre advertencia, no hay Sobre engaño, nosotros advertencia no hay engaño. avisamos. Cuando no tenemos tema, no hay. Cuando hay. No sé cómo vaya a salir, porque la verdad que es un tema complejo. Ya después de que lo lancé, empecé a revisar texto, bibliografía, pues no bibliografía, lo que hay en internet, Wikipedia Exacto. y todo lo demás, pero sí vi que había como un montón de información y de mucha especialización para poder hablar del tema, pero dado que con el disclaimer que hicimos de que pues no tiene fines ni didácticos, bueno, gracias a Juan y un saludo, que no sé si viste, pero en Facebook muy amablemente Ay, sí compartió lo el vi. podcast y dijo pues que no es una clase, pero que aprende mucho, nos da mucho gusto. Sin embargo, no está hecho con esa intención, no es didáctico, no es para enseñar nada, simplemente compartimos nuestra opinión sobre X tema y que no es científico, ni pretende serlo, ni tiene ninguna visión objetiva tal cual, sino que simplemente damos nuestro punto de vista desde nuestro conocimiento. Entonces resulta ser que a la hora de meterme a revisar qué había sobre la temática, pues hay un montón. Y en una materia que es de las que yo más respeto y que me parece que son más complicadas, justamente porque son de las que se opina mucho sin saber, pero son las que definen el rumbo de países, de comunidades, de sociedades, y es el derecho. Entonces, esto tiene que ver mucho con el derecho, no somos abogados, y el tema pues pasa irremediable e indefectiblemente por ahí, pero digamos que a manera de diálogo, de charla, de abrir la conversación de cosas que a mí en lo personal me inquietan, no sé si sean las mismas que te inquieten a ti, eh, que se han venido sucediendo, sobre todo a partir de que las redes sociales han ido tomando cada vez más relevancia y que los medios de comunicación las han ido tomando como tales, más complicado se vuelve el asunto, a mi parecer. Pero bueno, ya lo ven en el título, es sobre la libertad de expresión y básicamente lo que trataremos de hacer es pues de dar nuestra opinión y de ver, desentrañar hasta qué punto esto puede ser posible, se logra, no se logra, existe, no existe y va, es un callejón sin salida, lo sabemos de antemano, no esperamos obtener de aquí las respuestas, pero sí creo que es algo sobre lo que hay que estar hablando constantemente, es decir, debe estar en las conversaciones de manera constante. Yo quisiera comenzar poniendo como un ejemplo o dos por ahí, tengo algún otro, pero tengo dos que me vienen a la cabeza y que creo que son como la parte ideal para ver cómo la autocensura, cómo esta llamada, mal llamada, porque no tiene nada de cultura, cultura de la cancelación, este tipo de cosas se ponen de manifiesto cada vez más desde las redes sociales sin entrar a ver a detalle cuáles son los derechos de las personas y hasta dónde llegan los límites de la libertad de expresión. Y con esto ya estoy planteando yo un argumento complicado. Una amiga me dijo, yo creo que tiene toda la razón, la libertad para que sea libertad o es total o no hay libertad. Y creo que tiene toda la razón. Lo que pasa que no funciona así. O sea, en el mundo real, más allá de que la frase esté llena de razón, en el mundo real, en el mundo fáctico, en el mundo que vivimos, no funciona así. Las libertades tienen que tener límites. Y un poco eso creo que es lo que está en juego, ¿no? ¿Dónde están esos límites? Y aparte del video que te compartí, yo quería hablar, por ejemplo, ¿no? De escenarios donde yo veo que cada vez se vuelve más, que tiene que ver con la corrección política y este tipo de cosas. Por ejemplo, las
batallas de rap, no sé si alguien las conoce, si no las conocen, bueno, la película de Eminem, no me acuerdo cómo se llama, 8 Mile o La Milla 8, no sé cómo la tradujeron en español. 8 millas en español. 8 millas, sí. Bueno, ahí aparece una batalla, dos raperos se ponen a improvisar rimas y en lo que consiste eso es en atacarse verbalmente. ¿Atacarse en qué sentido? En todos los sentidos. Se van a insultar, se van a gritar, se van a ofender. En la medida en la que estos se conozcan uno a otro, pues se dirán cosas más personales, menos personales. Le dicen que si está gordo, pues hacen rimas sobre la gordura, si está flaco, hacen rimas sobre el que está flaco. Lo curioso es que las batallas empezaron a cobrar, las batallas de rap empezaron a cobrar desde el 2012, 13, 14, y todavía vivía este rapero, gran rapero venezolano, Cancerbero. Él llegó a ser de estos pioneros junto con Enciclopedia, llegaron a ser, y otros más españoles, por supuesto, la escena de españoles, venezolanos, mexicanos, por ahí, tenían, ¿no? Como un gran punto ahí de inflexión y empezaron a ser masivas y más globales. Pero creo que es hasta que Red Bull retoma las batallas y las empieza a proyectar a nivel mundial, global, con el uso de las redes sociales, que estas empiezan a volver cada vez más y más y más masivas, y todo lo que entra dentro del mundo del internet y lo que se empieza a volver masivo, pues bueno, eso empieza a volverse dueña la gente que lo ve o que lo consume en redes sociales de ello, de la escena y de las conversaciones. Entonces, básicamente las batallas son eso, ¿no? Tratar de ver el ingenio de una persona en la manera de insultar a otra. Esto llegó a tal grado de profesionalización que uno, cuando no ha visto una batalla de rap, uno las ve y podría pensar que estas personas se ofenden a tal grado que cuando bajan del escenario, pues se van a agarrar a madrazos, ¿no? O sea, llega a tal grado la ofensa, el agravio verbal que se dicen, que uno diría, bueno, estos tipos, ¿cómo son capaces de mantener la cordura? Sin embargo, en entrevistas que les han hecho, resulta ser que la mayoría de ellos, pues como ocurre en todos los gremios, pues unos son más amigos que otros, pero digamos que en general se conocen, se llevan, se bajan del escenario y ahí acabó. Y lo que ellos explican es que es muy importante entender para una batalla de freestyle en el rap la llamada puesta en escena. Y este es el concepto, me parece importante. Es decir, lo que nosotros estamos viendo arriba del escenario es una actuación, no es de verdad. La persona que agrede a la otra utiliza el ingenio para agredir al otro y hacer que esto parezca de verdad, de tal manera que se premia en el jurado, tiene un puntaje la puesta en escena. Cuando hay alguien que tiene una muy buena puesta en escena, esto es algo que se suele premiar. Entonces, digamos que por Con tu ahí... luz te ves súper bien. Sí, pero a ver cuánto aguanta. Se me había olvidado con la infundia de entrar rápido al podcast. Se me fue la onda y no la había puesto hasta que empezó a oscurecer. Perdón a los que no nos ven. Encendí una luz de ayuda porque estamos grabando en 1 hora y además en Mérida ha estado lloviendo durante 14 días otra vez. Pero bueno, volviendo al tema para no dispersar a quienes nos oyen, ustedes disculpen estas lagunas verbales, porque no son mentales, son lagunas verbales. Entonces, ellos dicen que premian mucho la puesta en escena, es decir, es algo que se toma en cuenta, ¿no? Y resulta ser que hubieron ciertos temas que empezaron a volverse tabú. Temas como la homosexualidad, temas como el lesbianismo o todo el colectivo LGBT, ciertos temas sensibles, la gordura, es decir, cuando entre ellos mismos se están atacando y ellos empezaron a ver que había un rechazo de cierto sector del público, insisto, en redes sociales sobre todo, y se empezó a convertir en algo un poco complicado. Para que ustedes me entiendan, las batallas de rap son como la lucha libre. Es decir, en la lucha libre se suben personas a hacer la pantalla, la puesta en escena como de que están peleando. Y tienen muchos trucos para hacerle creer a la gente. De hecho, a los niños les encanta porque crean personajes. Las señoras gritan, los hombres se enardecen, entran en este juego de la puesta en escena. Pero nadie está pensando que en la lucha libre de verdad existe un golpe real o que están de verdad peleándose o que se están dando. Y la puesta en escena tiene que ser tan perfectible
que existe un concepto que acuñaron los gringos. Siempre van a oír mencionar a los gringos porque hay una razón, porque ya lo dije antes, porque todo lo que nos viene por lo general como moda, como movimiento, como algo progresista, viene de Estados Unidos. Tanto que hablamos de la decolonización, pues me encanta cómo nos autocolonizamos con los gringos, porque todo nos viene de ahí y hay que entenderlo así. Este término se conoce como el K-Fab. Esto lo habíamos hablado en algún podcast hace mucho tiempo. El K-Fab lo pueden googlear así, K como de llave y Fab, F-A-B, es como el detergente K-Fab, creo que así se deletrea. Lo que explica es que en la lucha libre se creó esta como idea ética a la hora de hacer esta actuación, que uno no puede delimitar dónde está esa línea fina, dónde está el personaje y dónde está la persona de verdad, quien está invistiendo este personaje. Es decir, el K-Fab en la lucha libre se refiere a qué tanto le hago creer a mi espectador que el golpe fue de verdad, qué tanto logro yo hacer que el espectador dude y diga, esta patada se la dio tan fuerte como yo la vi y la creí. Y esto se llevó a la arena política al grado de que hay teóricos y gente que ha escrito diciendo que, por ejemplo, Donald Trump tenía K-Fab. Todo esto que estoy contando es para decir que hoy en día cuestiones como el freestyle están cada vez más en detrimento de lo que fue, de su origen, porque no se pueden hacer rimas bajo el esquema de estoy sobre una tarima en un personaje, estoy en una actuación, porque todo insulto, aun cuando sea actuado, es mal visto y no hay una libertad de expresión ni siquiera en el arte, ¿no? Siguiente ejemplo, rápidamente. Hace poco entrevistaron al Kun Agüero, que acaba de llegar a Barcelona. No lo entrevistaron, él estaba streameando con este otro streamer, Ibai Llanos. Y él en un momento le pregunta a alguien de la gente que estaba en el chat, le preguntan que cómo lo había tratado Barcelona y él dice que bien, excepto que era una ciudad que él no entendía. Y básicamente él se queja de lo que hoy nos estamos quejando, por ejemplo, en ciudades como Mérida, pero también en su momento se quejaron en la Ciudad de México y supongo que en otras ciudades, porque él decía, yo no entiendo esta ciudad. Recordemos que él viene de Manchester y ahí no sé cómo está el tema de las ciclovías. Y él se quejaba de la ciclovía de Barcelona. Y él decía, es que quiero dar vuelta a la derecha y de repente un policía me pita y me dice que estoy mal. ¿Pero cómo estoy mal? Si yo tengo que doblar a la derecha. No, porque ese es el carril de las patinetas o de los monociclos o de las bicicletas. Y entonces tengo que dar vuelta. Dice él, entonces, ¿cómo doy vuelta? Le dice, pues te tienes que esperar, pero ¿cómo me espero? Si tengo carros atrás que me están pitando. Entonces, esto que aquí se volvió un debate político, allá no, o sea, ya dejó de serlo, no sé, ignoro si en su momento lo fue, supongo que probablemente lo haya sido, pero ¿por qué menciono este ejemplo y al Kun Agüero diciendo no entiendo esta ciudad, no entiendo qué ocurre, no entiendo cómo funciona, no le encuentro sentido, aquí hay algo que choca? Y esto que está diciendo el Kun Agüero y este desconcierto, si lo llevamos a la vida de hoy en día, es cuando las políticas públicas se encaminan a tratar de darle con su gusto a todo el mundo. Es decir, en una calle podemos ver nosotros la sociedad tal cual está hoy en día. Es decir, sí, por un lado, darle por su gusto a los automovilistas, por otro lado a los peatones, por otro lado a los que andan en bicicleta, pero también a los que andan en patín, pero también a los que llevan a su perro. Entonces, cuando tú tratas de darle por su gusto a todos políticamente, cuando tú tratas de buscar una malentendida igualdad, que será otro tema de otro podcast que ya se ha tratado, pero que no hemos desmenuzado de golpe, ahí es donde está el problema. Entonces, todo esto se genera, para aterrizar en el tema, porque no entendemos cuáles son los derechos que tenemos. Y estos son los de la libertad de expresión. O sea, ¿hasta dónde podemos nosotros tener libertad de expresión y cuáles son esos límites? Hay planteamientos, pero son muy vagos. La ley nos dice, grosso modo, que la libertad de expresión, pues básicamente, digo, no sé si tú la tengas allá, pero básicamente lo que dice es que tenemos libertad de expresarnos como nos dé la gana, pero siempre y cuando lo que digamos y pensemos no vaya en detrimento de la moral, de la privacidad y alguna otra cosa por ahí que menciona. Pero todos esos son temas muy ambiguos, ¿no?
y muy difíciles de tratar. Pero tanto en el tema del freestyle como las ciclovías como medio como arena de combate de la sociedad, podemos nosotros ver hasta dónde llega. Y me puedo ir con los ejemplos, todas las películas de Disney que han cancelado, que han borrado, y no es nada más por una política de respeto o no respeto. Insisto, esto viene porque un grupo que hace uso de sus derechos exige que se quite tal cosa, pero no sabemos cuáles son todos nuestros derechos en cuanto a mi libertad para decir no, para decir sí o para expresarme. Entonces, no sé si me confundí o te confundí de más, pero bueno, ahí lo dejo porque hablé demasiado, como siempre. Sí, no hablaste demasiado, hablaste de un punto. Fíjate que cuando tú lanzaste este tema para platicar de la libertad de expresión y luego me mandaste el video del que también platicaremos, Sí. yo enseguida, o sea, creo que para mí el referente más fuerte, mediático que he conocido de la discusión sobre la libertad de expresión fue definitivamente el rotativo de Charlie Hebdo, o como se pronuncie, Sí, ¿no? sí, Y que en 2015 sufre este ataque terrorista, digamos, por llamarle de alguna manera, ¿no? O este ataque, y que muere pues el responsable, y bueno, no muere, es asesinado el responsable, y asesinan a otros colaboradores. Y lo recuerdo claramente porque pues el tema de Charlie Hebdo cobró mucha relevancia, 2006, luego 2009 y luego en muchos años por su caricatura política, ¿no? Y porque justo cuando fueron sus primeras amenazas y sus caricaturas las más polémicas, se pone en discusión el tema de la libertad de expresión, ¿no? Y los límites. Y además también se pone en discusión el tema del género periodístico y la caricatura política o la sátira política a través de la literatura, de la caricatura, ¿no? Entonces, justo cuando tú lo planteaste la semana pasada, yo me quedé como con eso, ¿no? De que a mí lo que más, digamos, creo que también porque me tocó siendo adulta, recién graduada, todo el tema de bueno, mucho me tocó en la facultad y luego ya, o sea, recién graduada, entonces sí fue un tema que recuerdo haber tenido como discusiones y no, gran justo... ejemplo, ¿eh? Gran ejemplo. Pues yo creo que es mucho más, o sea, a ver, perdón que te interrumpa, los otros dos ejemplos que puse para empezar tienen que ver con el arte, con los artistas, es decir, los freestylers, y el otro como un ejemplo metafórico de la conversación de todas las voces en la agenda política y cómo chocan, ¿no? En cuanto a la libertad de expresión, pero el que estás mencionando me parece que viene súper a cuento. Y ¿sabes qué pasó también? ¿Y por qué estuve tan pendiente digamos, de este caso? Porque coincidió con la novela, o sea, unos días después, unos días antes, no recuerdo muy bien, con que sale la novela de uno de mis escritores favoritos contemporáneos, francés, no sé cómo se pronuncia, no sé si es Michael, no sé si es Michel Houellebecq, tampoco sé si así se pronuncia su Debe ser apellido. Michel, si es francés debe ser Michel. Michel Houellebecq, como sea. Quien sepa francés que me diga, me escriba, así se pronuncia, para que yo pueda pronunciar bien el apellido de uno de mis escritores favoritos, que fue Sumisión, que Sumisión ya venía, o sea, Michel Houellebecq, o como se pronuncia, ya es un autor polémico por las cosas de las que escribe, ¿no? Pero con Sumisión justo plantea una Francia dominada por los islámicos digamos, en la presidencia, que financian las universidades y todo esto, y se plantea como ese escenario. Y cae justo cuando pues sucede este último atentado que pues ya sabemos que termina en la muerte de este hombre y de muchos de sus colaboradores. De hecho, una de ellas se salva porque quienes fueron pues a cometer los asesinatos le dicen no matamos mujeres, ¿no? Pero le hicieron leer el Corán para que no la maten, pero sí matan a otra judía. Entonces, o sea, suceden muchas cosas y me parece que ponen en discusión en general el tema de la libertad de expresión, pero además la libertad de expresión en un género periodístico muy polémico que es la caricatura política, la sátira política a través del dibujo, ¿no? Y
y que a mí si me preguntas cuando hablamos de libertad de expresión, creo que como tú muy bien me has dicho muchas veces, la libertad de expresión es un epifenómeno y el fenómeno es la libertad, ¿no? Y desde cómo definimos la libertad, que están el tratado de Stuart Mill, ¿no? Sobre la libertad, que es enorme y que no tenemos todo el podcast para hablar de él, pero que sí, o sea, el tema de la libertad como un valor universal es complicado porque cómo lo aprendes, ¿no? Y aprendes así, como cómo lo agarras para entenderlo, ¿no? Y luego, además, aumentarle libertad de expresión, ¿no? Y mucho que cuando pensamos en libertad, pensamos en tres cosas cliché. La primera, libertad no es libertinaje, el primer cliché. Tu libertad termina donde empieza la libertad del otro. Es la segunda cosa en la que pensamos. Y la tercera ya no me acuerdo, tenía así como apuntado los clichés, ¿no? ¿Y cómo de estos clichés de la libertad pasamos a la expresión? O sea, esa es mi pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo? Y si bien yo estoy completamente de acuerdo contigo y hemos platicado fuera de podcast muchas veces sobre el humor también, así como me estás platicando las batallas de freestyle, también hemos platicado sobre el humor, ¿no? Y cómo el humor no tendría por qué tener censura o tener que ser políticamente correcto, porque tenemos la posibilidad de reír deberíamos tener todos la posibilidad de poder reírnos de todo, ¿no? Sí. Y cuando ya no es posible poder reírse de todo, significa que algo, o sea, a mí me parece que algo está ocurriendo que no necesariamente es, y poniéndolo la etiqueta positivo, ¿no? O sea, yo tendría que tener la posibilidad de reírme absolutamente de todo, incluido de mí y de mis problemas y de mis defectos no sé, voy a poner un ejemplo aunque no sea, ¿no? De mi mandíbula invertida, ¿no? Tendría que poder reírme de eso y los demás podrían reírse de eso si quieren, ¿no? Pero estamos de alguna manera autocensurándonos y aquí viene el tema de la autorregulación, ¿no? Y también me puse a leer un poquito de ética, esta vez sí como que me sumergí un poco más porque yo no, digamos que no, hace mucho que yo no leo como cosas de filosofía, mucho menos así como específicamente de ética, ¿no? Pero que justo una de las cosas de las que habla la libertad es justo la autorregulación. O sea, cuando mi autorregulación ya no es autorregulación, sino es regulación que asumo porque es el deber ser, quizás allí sí se está coartando la libertad de expresión. Y ya hice así un bolón No, está bien. Lo del... que pasa es que estos temas forzosamente te llevan a dialogar y a abrirte a la complejidad que lleva. O sea, no hay manera de tocar estos temas de manera superficial. O sea, por eso es que parece que nos estamos haciendo bolas, porque no hay manera de entrarle al tema si no es tocando todas sus aristas. Para empezar, decir que una cosa, que aunque están en el mismo saco, una cosa es la libertad de expresión y otra la libertad de prensa, que es a la que tú estás apelando con tu Sí, ejemplo, que son lo mismo, van hacia lo mismo, pero que sí tiene que ver. O sea, sí está vinculado. Toda persona debería tener el derecho, no debe, tiene el derecho de publicar cualquier ideología, pensamiento, creencia con toda la libertad del mundo. Y esto se nos ha olvidado. Mi pregunta es, ¿en qué momento dejamos de atender estos derechos que nos pertenecen a todos para satisfacer el de unos cuantos? Y por unos cuantos no quiero decir pocos, quiero separar entre unos y otros. claro, Es claro, decir, claro. es decir, ya nadie puede dar su punto de vista. Por ejemplo, hay gente que es pro vida y resulta ser que si da su opinión sobre por qué es pro vida, se le sepulta y se le manda a callar y en muchos casos ni siquiera sería susceptible de publicarse. Así es. Cuando tendría por derecho que poder expresar lo que le diera la gana. Claro, Y vemos claro. que no nada más es la gente, o sea, la gente es el motor que mueve a que medios de comunicación y sobre todo ¿cómo decirlo? Políticos, gobernadores, alcaldes, el presidente, que después vamos a entrarle a eso porque yo creo que hay que entrarle, se meten en esto, es decir, porque están tratando de ver cuál es la apuesta con menos costos para poder decirlo, pero es que me parece que hoy en día estamos dejando de ver la totalidad de los derechos y se están literalmente, aquí sí, privilegiando unos derechos por encima de otros, se están desplazando los derechos.
y no hay nadie que se pare capaz de decir, es que también tengo mis derechos y estos son mis derechos y la Constitución lo aprueba. Sí, sí, o sea. Sí, y esto tiene que ver, por supuesto, como tú decías, con el humor. O sea, hoy en día, Roberto Martínez se la ha pasado entrevistando a puro estandopero y todos dicen lo mismo. Están cortando sus diálogos, sus beats, como ellos dicen, están cortando sus chistes y los están volviendo family friendly, porque si no, nadie se los quiere transmitir. El mismo YouTube, las mismas páginas de internet que tenemos, cuando escuchan ciertas palabras que el algoritmo, una máquina que por muy inteligencia artificial que sea, no alcanza a tener el criterio para discernir en qué contexto se dice, les baja videos, les bota tweets, les borra páginas de Instagram y de internet por discurso de odio. Por Dios, yo conozco gente que no es comediante, que no es artista, que no es nada, y por decir insultos como habla normalmente en su vida, en su historia, para su grupito de 200 amigos que tiene en Instagram, les tumban videos. Entonces, me parece que esto cada vez se está volviendo un callejón sin salida, insisto, esto muy a la gringa, pero los gringos, también hay que decirlo, están retomando la conversación, están posicionándose en cuanto a, no, ¿qué pasa con los que no piensan igual que los demás, no? Y ahí es donde me parece que cobran relevancia un montón de temas. Y yo te había pasado el video, no sé si quieres que hablemos de este video. Ya no me acuerdo bien, pero es un hombre que va a exponer el caso de censura que le hizo una escuela. Y él se para y empieza a exponer por qué él estaba hablando a favor de la libertad de expresión. Y en el momento en el que él está hablando, él empieza a subir el tono de la voz y uno de los que estaba ahí, pues básicamente lo que le dice es que, bueno, él había sido parte de esa escuela, ¿no? Entonces él dice, yo recuerdo que aquí me dijeron que yo era parte del Ku Klux Klan. Era un KKK, dice él. Y luego me dijeron que yo era Margaret Thatcher. Y yo no me molesté por los apodos que dijeron, al contrario, les dije, mantengan dicha grabación del momento en el que hablaron y lo dijeron. Y ellos sí cortaron esa parte. Entonces él dice, si a mí me dicen Margaret Thatcher, dice el que, por cierto, yo lo sentí como un cumplido, lo dice con toda la ironía del mundo. Luego le dice al tipo, pues yo tengo el derecho de hoy venir y sentarme aquí y decirte a ti Benito Mussolini, le dice. Entonces él le dice, si no quieres vivir en Estados Unidos, pues vete a los países comunistas que te gustan y ahí puedes vivir como a ti te gusta. Pero en Estados Unidos hay libertad de expresión y él le recuerda el caso muy sonado en 1964 en una demanda que interpuso Sullivan versus el New York Times, o New York Times versus Sullivan, no me acuerdo, pero es un debate sobre la libertad de expresión donde votan a favor de la libertad de expresión y una de las enmiendas que él le cita dice que toda persona tiene el derecho a expresarse públicamente, pero cuando es sobre un funcionario público o alguien que ocupa un cargo, tiene la libertad de utilizar metáforas, recursos verbales, incluso de manera vehemente, dice, con tal de defender su derecho a la libertad de expresión. Y la gente que estaba allí explota y empieza a hablar porque me parece que lo que el tipo dice es una gran verdad. Y allí es donde él con todas sus palabras les dice lo que hoy le llaman aquí, ¿cómo se llama esta cosa de cristal? Generación de cristal. Generación de cristal, ahí les llaman snowflakes, o sea, copos de nieve. Y empieza él a decir cosas como haciendo alarde de tengo la libertad de expresarme y está la Constitución y quiero que esto quede grabado y no corte nada. Y bueno, es impresionante el video porque uno dice, a ver, más allá de si el tipo tiene la razón o no, si está chido, no estamos apoyando eso. Lo que celebro es que esta puesta sobre la mesa se haya hecho, que haya habido una persona que esté pendiente de cuáles son sus derechos. Insisto, nos gusten o no, estemos de acuerdo o no, hay por todos lados, está regado, debe de permear o de caer como un paraguas que le caiga a todos el derecho a expresarse. Mientras no se incurra, ya sabrá la ley o ya sabrán quienes en ello estén metidos cuando se incurrió en una falta de derecho o se cometió un delito, si es que se llega a eso. Pero libertad de expresión deben tenerla todos. Y parece que estamos todo lo contrario, cada vez hay menos capacidad de expresión, todo hay que decirlo en eufemismos, todo hay que decirlo en metáforas, todo hay que evitar decirlo, todo hay que cuidar el tono, todo se tiene que cuidar.
Entonces, ¿hasta dónde? Yo creo que es necesario retomar el diálogo sobre la libertad de expresión. No sé cómo lo veas. Yo estoy de acuerdo contigo completamente que se tiene, por supuesto, que retomar el diálogo y que hay un montón de cosas que en lo que tú planteas, me quedo pensando, ¿no? Y con este video que ambos vimos, que tú me hiciste el favor de compartirme porque yo no lo había visto ni sabía que existía, pero o sea, que está muy claro. En primer lugar, y te digo, yo sí me clavé un poquito porque enseguida pensé pues en esto de Charlie Hebdo y la publicación periódica y todo esto, y anduve ahí rebuscando cosas y me quedaba con varias ideas, ¿no? Una de ellas es que, voy a dar una vueltecita rara, pero voy a volver a lo que tú acabas de decir, ¿no? Que yo en eso que estaba buscando se hablaba como de que hay que definir completamente y poner en un saco aparte la sátira política, ¿no? Y que la sátira política No, la libertad, perdón, hay que poner, va junto, pero aparte la libertad de prensa. Sí, pero la libertad de prensa tiene que ver necesariamente con la libertad de expresión, pero ahí va lo que te voy a decir. O sea, y al final lo que decía del tema de la ética periodística y todo esto, que la ética del humor coincide con la de la comunicación. O sea, y eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? O sea, al final, cuando uno hace una broma, cuando uno se dedica al humor, existe una ética para eso, ¿no? Y una ética que no es la misma ética que cuando yo le digo al vecino, óyeme, tu cara está, no sé, tu cara parece un lechón, ¿no? Eso no es libertad de expresión, eso es una agresión. Y por algo, por algo existe el tema de la difamación y agresión verbal, ¿no? Pero eso no es lo mismo a que yo lo diga en un performance, en una puesta en escena, que diga, yo tengo un vecino que tiene una cara de lechón. No es lo mismo, ¿no? No tendría por qué ofenderse nadie por eso. Y lo mismo con el tema de la caricatura, con la sátira política, nadie en teoría tendría que ofenderse porque diga o porque esté dibujado un tipo de mi colonia, ¿no? En forma de lechón. Yo no tendría por qué sentir que el caricaturista está diciendo que en mi colonia todos somos unos lechones. Sin embargo, pasa, ¿no? Y me parece que pasa y ahí voy. Porque hay puntos que se tocan tanto en el humor, tanto en el tema de las batallas, que es el tema de las creencias, que creo que es lo más, o sea, al final el tema de las creencias es lo que uno tiene más profundamente arraigado, ¿no? Y sobre todo cuando son creencias, ya sean políticas o religiosas, ¿no? Uno viene con esas creencias arraigadas y son parte de sí, están como encarnadas, o sea, a veces a uno le duele más que critiquen o que digan cosas respecto pues a mi credo religioso, que a que digan algo sobre mi físico, por ejemplo, ¿no? O que me ataquen físicamente, quizás no me duela tanto como que ataquen algo en lo que creo fervientemente, que es mi fe, ¿no? Entonces, ¿cómo divido o cómo hago? Ese es para mí el gran dilema, ¿no? ¿Cómo rayos puedo hablar de libertad de expresión cuando sé que hay puntos que están difusos, ¿no? Y por supuesto que, y tú sabes, ¿no? Que yo soy fiel, no sé cómo decirlo, defensora de la libertad de expresión y que creo que justamente el tema de lo que yo misma estoy planteando, y es ahí donde voy, regreso a lo que tú estabas diciendo, lo que yo estoy planteando ahorita, ¿no? Sino el dilema de la susceptibilidad del otro. Ese tema, el dilema de la susceptibilidad del otro versus la posibilidad de poder expresar mis ideas, mis opiniones, son lo que nos ha llevado a este punto, ¿no? Y yo sí aquí de manera personal lo digo, yo muchas veces me he aguantado mis ganas de opinar de algo y ni siquiera opinar en conversaciones de otros, ni en plataformas de otros, ni en medios digamos, en espacios de comentarios de publicaciones, de rotativos, de portales informativos, sino en mis propios espacios, ¿no? O sea, yo, tanto en mis espacios virtuales, que al final lo virtual ya es real y va a ser, es nuestra realidad, como también en la convivencia diaria, ¿no? O sea, yo sí, debido a este gran dilema y también digamos, el escarnio público o la cancelación o ese tipo de cosas, cada vez más voy regulando lo que digo y lo que no digo y lo que hago y lo que no hago, a pesar
de ser como, o de abanderar el tema de la libertad de expresión, ¿no? Y sí creo que estamos llegando a un punto en el que mucha más gente va a explotar, ¿no? Así como explotó este señor en Estados Unidos por la censura tan grande que vivió en su comunidad escolar. Así, por ejemplo, me siento yo y no tengo, creo que justo este, como es nuestro espacio, y si nos escucha Sí, alguien claro. que no opine lo mismo, pues ya será su, pues su Su problema, derecho ¿no? de comentar Exacto. o no decirlo, Pero pero sí, no exacto, por pero, qué censurar lo que estamos diciendo. Por eso exacto, es pero que, sí. sí, Sí me he sentido así, ¿no? O sea, sí, sí, claro, sí. yo creo que todos, ¿eh? Yo creo Uh-huh. que todo el mundo se ha sentido así. Quien diga que no miente, me parece. Sí. Sí, claro. Y entonces es eso, ¿no? Al final llegas a este punto, como llegó este señor, en el que terminas haciendo una reivindicación que otros aplauden, ¿no? Y aplauden porque quisieran poder decirlo, ¿no? O quisieran, más que poder, quisieran tener el valor para decirlo y de asumir las consecuencias, porque uno puede decir 80,000 cosas, pero sabe que van a tener un costo, ¿no? Entonces, en este punto, por ejemplo, no sé, no voy a decir ninguna barbaridad, pero como bien he dicho en otras ocasiones y que sí me ha valido que al menos me mal miren el tema de las empresas y las organizaciones de la sociedad civil en la contribución a la conservación. O sea, sí que me han dicho 3 o 4 cosas a veces por decir eso, ¿no? Que hay empresas que han trabajado un montón en la conservación, independientemente de condiciones laborales, independientemente de un chorro de cosas que suceden. Sí he dicho esto en ocasiones y pues desde que me han tildado no sé, de pro capitalista empresarial hasta que estoy mensa o cosas así, pero ese hecho, ¿no? De decir algo que no necesariamente es cómodo y que creo que en este punto en el que estamos platicando, me parece que cada vez es más importante decir esas cosas en las que no necesariamente estás cómodo, ¿no? Y que sabes que va a tener un costo y que generalmente el costo siempre es político, por una parte, entendiendo político como en el gran, en la gran acepción, ¿no? Y que es eso, ¿no? Al final cuántos estamos dispuestos a pagar ese costo, ¿no? Por defender la libertad de expresión. Y ni siquiera no vamos a ponerlo así, no la libertad de expresión como valor grande, sino cuántos estamos dispuestos a, en este punto, con la sociedad en la que vivimos, con el tema de la corrección política tan fuerte, con el tema de tener que apoyar una causa para las minorías y este tipo de cosas, ¿cuántos estamos dispuestos a asumir el costo de decir simplemente lo que pensamos, cómo lo pensamos? Yo creo que cada vez tendría que ser un ejercicio, un ejemplo de otro, si quieren verlo en la sociedad, es que ya no existen debates, no existen, vamos, debates ni siquiera académicos. Eso es el colmo. O sea, uno ve a dos personas académicas discutir sobre X tema y no hay debate porque se tiene miedo a debatir, se tiene miedo a exponer dos ideas encontradas, cuando esto es lo que nutre el conocimiento, cuando esto es lo que avanza. Y aquí el problema es, me parece que otra vez de nuevo, y como he dicho en muchos ámbitos, se cree, y esto es un falso dilema, porque no existe el dilema, no existe el problema. Se tiene la idea de que toda cosa que evoluciona, si evoluciona desde el punto de vista biológico, se puede corregir, se puede cambiar, es decir, la naturaleza se retracta, lo que no se adapta se va, se muere, desaparece, pero se tiene la tendencia errónea, súper errónea, se los digo de una vez, muy equivocada, a creer que la evolución social siempre avanza y que siempre lo que avanza es para bien. No es cierto. No es cierto. No siempre socialmente avanzamos para bien. Muchas veces lo que creemos que es un avance para bien resulta ser un avance que va para muy mal. O sea, no todos los avances que tenemos son para bien. Y esto es algo que la gente tiene que entender en algún punto y quitárselo de la cabeza. No todo lo que hacemos es porque la sociedad está progresando. Muchas veces está regresando. Muchas veces incluso se está desviando, se está partiendo. Y por eso es que hay que llevarlo a la conversación. Volviendo al tema que tú decías de los comediantes, ¿por qué lo tocamos y por qué empezamos con estos ejemplos? Porque la libertad de expresión lo dice la Constitución y también la Declaratoria de los Derechos Humanos se basa no solamente en la libertad de hablar y de decir como ciudadanos, sino también se basa en la idea de la libertad de expresión en prensa, en arte, en oficios. Tú tienes que tener la libertad de hacerlo. Y a mí me da mucha pena y conste que lo he dicho también en un montón de ámbitos, que los comediantes
que existen hoy en día, autonombrados regionales, que se creen que por ir a un botanero a pararse a mentar de madres y decir insultos en maya y mezclándolo en español yucateco, ya es chistoso. A mí no me da risa, no me causa gracia, me parece que han caído en lo más bajo que puede caer algo de la comedia. Tengo 10 amigos que son 30 veces más ocurrentes que estas personas, que no tienen rutinas, que se pasan ofendiendo a la gente del pueblo. No me gusta. Sin embargo, hay gente que está allí abarrotando los lugares, que lo consume y que les gusta, y que es un medio dentro de la comicidad, que a esta persona y a estos grupos de gente que van les gustan. Adelante, háganlo. Seré incapaz de votar a favor de que lo dejen de hacer. Al contrario, que lo hagan. No, o sea, no es algo que a mí me competa. Que no me guste, eso es otro dilema y otra discusión. O sea, no es el humor que a mí me gusta, va en contra de lo que yo considero que están, para mí no es teatro regional, ni tiene nada que ver con humor regional, no tiene nada que ver con eso. Sin embargo, bueno, hay gente que lo consume y están en su derecho de hacerlo. Y cuando termine la pandemia de terminar, porque no termina de terminar, cuando esto termine, si es que vuelven a dar un show en vivo, yo te garantizo que van a tener que pelar y mochar el 50% de lo que ponen, porque va a estar en riesgo. Si los que lo hacen a nivel nacional ya se están retrayendo de lo que están diciendo, ¿no? O sea, por Dios, si censuran caricaturas, si censuran medios de comunicación, entonces esto es complicado. Ahora, si nos vamos al tema de, bueno, ¿y en dónde? No sé, porque alguien va a decir, ¿y quién te está prohibiendo que des tu punto de vista? Por Dios, no seamos ingenuos. No seamos ingenuos. Hablamos de que hay autorregulación, de que hay autocensura, de que estamos expuestos a que a mucha gente, por decir lo que piensa, les quiten su trabajo porque consideran que ofendió a alguien. Entonces, como no existe nadie que utilice la ley, que utilice los abogados para contrademandar, para meter alegatos, para hacer este tipo de cosas, pues nos creemos que la vida así es. Y no es cierto. No es cierto. Un montón de casos de personas que se han visto perjudicadas por decir lo que piensan, que han perdido su trabajo, que han perdido que les han quitado dinero, que les han callado la boca, que les han quitado el medio de expresión, muchas veces podían haber peleado y haber ganado la batalla. Y no lo hacen porque es mucho más el temor al escarnio. Y no es que nos estemos nosotros exponiendo, claro que no, pero, o sea, no es que queramos estar en ese lugar, porque debe ser un lugar horrible, pero la gente tendrá que aprender a que donde pueda defender sus derechos, hacerlos, ¿no? Algo que dice también esto de la libertad de expresión es que no puede esta ser coartada bajo ningún medio, es decir, que nadie debe de impedirte decir lo que piensas. Y si bien a nivel de legislación no existe, hemos visto hasta el cansancio cómo el presidente de México ha no solamente atacado, sino con una gran variedad de adjetivos, se ha referido a la prensa nacional e internacional. Tanto que la prensa internacional ha mandado sugerencias o ha mandado como señales de que están a punto de caer en la falta de libertad de expresión. Si bien no se ha quitado en México, no se me malinterprete, no se ha quitado en México la libertad de expresión, es verdad que el presidente ha atacado a los medios de comunicación verbalmente de tantas formas que muchas veces pone en duda, así como en otros podcasts hemos hablado de que si el presidente cayó o no cayó en romper el Estado laico. El Estado laico. Y yo he defendido la postura del presidente diciendo no rompió el Estado laico, pues no por defenderlo a él, sino porque legalmente no ha caído en eso, no ha incurrido en romper el Estado laico. Sí, también es verdad que debo decir que ha estado muy cerca de romper con el Estado laico, con 20,000 ejemplos, dándole al líder de la luz del mundo, por ejemplo, la libertad de entrar al Palacio de Bellas Artes a llevar a cabo un acto religioso que estuvo a milímetros de volverse en un culto, y ahí hubiese roto este Estado laico, reuniéndose en secreto con, bueno, no es secreto, digamos en privado, porque no es secreto, con pastor, en fin, este tipo de cosas han estado ahí, y sin embargo yo he dicho, no ha hecho nada que rompa, mientras que todos, sí, di que rompió el Estado laico, tú estudias religión, pues es que no lo hizo, no ocurrió, como tampoco entienden qué es
laicidad escolar o en las escuelas. ¿A qué nos referimos con la laicidad de las escuelas? Y también lo he dicho. De esa misma manera, me toca decir en este momento que si bien no ha habido nada que detenga, al menos que yo sepa, si alguien ahí está y tiene el dato, que lo dé, pero si bien no ha habido nada que impida la libertad de expresión, es verdad que se ha valido de muchos mecanismos para tratar de coartarla. Eso me queda clarísimo y lo hemos hablado en el podcast con Inve, hablábamos de que si es empresa y es una iniciativa privada y de ahí entra el dinero para el medio de comunicación, tiene línea editorial y tiene muy marcadito qué es lo que debe decir y qué es lo que no debe decir. Pero si también está el Estado metido de por medio, lo tiene súper marcado. Entonces ahí es donde entra el problema también en cómo se conforman los estados-nación y cómo van delineando estas ideas de lo que puedes y lo que no puedes decir. Entonces, esto me parece a mí que es parte de la complejidad de lo que conlleva hablar de la libertad de expresión y cuáles son los límites. O sea, no sé. Sí, no. Y sabes que también cuando hablamos de libertad de expresión y hablamos de libertad de prensa y de discurso y narrativa, que tú bien siempre haces la diferencia entre qué es un discurso y qué es una narrativa. Nosotros sabemos que el presidente de México ha acaparado los espacios, ¿no? O sea, al final el presidente de México todos los días tiene un discurso, ¿no? Es claro. Y que su poder de influencia y su poder literalmente de influencia no le encuentro la palabra correcta para decirlo, pero sí su capacidad de llevar a la acción a la gente es muy grande, ¿no? Lo sabemos perfectamente. Y el hecho de que él se pare y diga, ¿no? Que existe una prensa chayotera o existe una prensa que está contra el presidente o que existe una prensa que odia a la 4T, FIFI y todo esto. O sea, ahí sí me parece que el tema de la libertad de expresión sí cae en como bien dices, si bien no se censura, sí corre un riesgo, ¿no? Y el riesgo es la voz de la máxima autoridad de México diciendo que la prensa en general es una prensa vendida, una mala prensa. Exacto, una descalificación. Eso sí lo puedo decir, y quien me niegue esto no está viendo la realidad. La descalifica todo el tiempo. Y eso que dices tiene que ver con algo como, quiero que entendamos esto. No es lo mismo que alguien venga y me diga en la caja de comentarios o en mis redes sociales, oye, no digas eso, cállate, si no te voy a censurar, como conozco muchos contactos que dicen, a mi muro nadie viene a decir nada porque si no lo voto. Que ni es un muro, es de Mark Zuckerberg, y bueno, lo puede votar, es esta parte de las funciones que da bloquear a alguien o eliminar amigos, adelante, que lo hagan. El tema es que eso no es lo mismo a que llegue un presidente y te diga, oye, fíjate que lo que estás haciendo está mal, y te descalifico. No es lo mismo. Para nada es lo mismo, ¿no? Entonces eso, ¿no? A mí sí me parece que es un poco poner en riesgo, poner en duda el trabajo de la prensa y de esto, y que bien sabemos nosotros que la prensa, como lo platicamos con Inve, como bien dices, tiene su forma de operar, ¿no? Y al final hay que entender también que la prensa, los medios son un negocio, son una empresa, son una industria, ¿no? Y que tienen que vivir de ciertas cosas y que si bien buenas intenciones todos tenemos en todos los ámbitos, no necesariamente de buenas intenciones se vive, ¿no? Y muchas veces no se vive de buenas intenciones. Por un lado eso, sin embargo, siempre está como el tema del respeto, ¿no? Y que como tú bien dices, ya han habido señalamientos internacionales pues de lo que ha pasado, que tampoco le gustan los señalamientos internacionales, pero existen y están, y qué bueno que existen entes reguladores internacionales para muchas cosas, porque si no existieran, creo que pasarían un chorro de cosas, no solo en México, sino en todo el mundo, ¿no? Y ya se me fue mi idea tan bonita que tenía en mi cabeza, de tanto habloteo, se me fue. Se me fue. Pero sí, no, al final eso, a mí sí me parece que es uno de los momentos como críticos. Hablaba con una amiga más grande que yo, bastante, bueno, no bastante, pero sí varios años más grande que yo, y ella me comentaba que sentía, porque yo le dije, es que yo siento que nunca habíamos vivido una etapa en la que la censura ni siquiera, y le decía, no la censura,
desde arriba, ¿no? Sino la censura de tu vecino, la censura de tu compañero de trabajo, que si estás o no estás con ciertas cosas, o te gusta y no te gusta, o no te gusta, y si no te gusta estás mal, y entonces tú eres el que está mal, el que tiene una mala idea, el que está en contra de la sociedad o del avance, ¿no? Y no necesariamente con la 4T, ¿no? Sino, como tú bien dices, el tema del aborto, el tema de estas cosas, que digo, al final pues mi posición es muy clara, yo que la gente haga con su cuerpo lo que quiera, Así es. pero, Así es. pero sí que si estás como, si estás a favor o en contra, y si estás en contra estás mal y tu voz no se tiene que escuchar, ¿no? Casi, casi. Que nos aleja al final de esta idea democrática. Creo que lo más bonito, o más que lo más bonito, o sí bonito por lo que, por la idea que deja de la libertad y la libertad de expresión, es que esa idea romántica de que aunque tú opines todo lo contrario a mí, yo voy a defender que tengas la posibilidad de expresarlo, ¿no? O sea, Totalmente, de eso totalmente. estamos completamente alejados. Ya aquí nadie defiende que mi vecino que es pro vida pueda dar su opinión, ¿no? Aquí hay que machacarlo y decirle que es alguien atrasado, alguien machista, alguien misógino, una persona horrible que no merece que su voz se escuche ni su opinión, ¿no? O sea, a mí me parece que ya llegamos a ese extremo. Sí, Y sí, me parece que sí. de una manera velada también desde presidencia está esa idea, ¿no? De que si tú piensas que lo que yo estoy haciendo o lo que mi gobierno está haciendo no es necesariamente lo mejor, entonces tú eres prensa fifí, tú eres malo, tú estás en contra del avance del país, tú estás en contra de la cuarta transformación, tú estás en contra de los ideales cardenistas, o sea, así, ¿no? O sea, que es un constante señalamiento que al final el señalamiento desde donde yo lo veo, también es una manera de censura de baja intensidad, ¿no? Claro, claro que es una manera de censura, o por lo menos de intentar persuadir, y me parece que las leyes están en contra de eso. Sí. O sea, tú tienes que tener esa libertad, ¿no? Insisto, esto tiene unas profundidades jurídicas que no estamos, pero vamos, ni cerca de tocarlas. Será cuestión de que cada quien, pues en la medida de lo posible, se vaya instruyendo. Pero, por ejemplo, hablamos de presidentes. Yo no recuerdo en mi vida, que ya llevo varios presidentes, yo no recuerdo en mi vida a nadie que haya sido más agredido en su persona que Peña Nieto. Exactamente. No conozco a nadie que haya sido más agredido, ofendido, ni partido más vituper. Claro, lo que hicieron fue también posiblemente merecedor de esto, pero no lo conozco. Y bueno, por ahí saldrá alguien posiblemente que comente, bueno, pero es que matan periodistas. Es otro fenómeno, es una complejidad distinta. Tenemos que ver de dónde viene, porque hoy no tengo los datos, pero sigue muriendo igual o más periodistas que en sexenios pasados. ¿Y qué me van a decir? ¿Que los mandan a matar desde el Ejecutivo? Me parecería un atrevimiento decir algo así. O sea, porque claro, no se tiene. Hablamos de un crimen organizado, que los periodistas tocan intereses, sobre todo lo habíamos mencionado en otros podcasts, de activistas, de gente que está así, periodistas activistas, gente que está metida en estas sobre todo de medio ambiente. Los de medio ambiente, socioambientales, en fin, que están metidos ahí y que no sabemos, porque en este país esas cosas no sé por qué ocurren y nunca se sabe dónde está, pero lo que es un hecho es que los periodistas siguen muriendo o asesinados, no muriendo, perdón, los están asesinando también de una manera brutal. Es el país, creo que debe ser uno de los países con más periodistas asesinados o desaparecidos del mundo. Entonces, esto me parece a mí que es otra complejidad que va en otro carril igual de importante de analizar o quizás más, pero va en otro carril. Sin embargo, tiene que ver con esto. No nada más lo digo para que no vayan a decir, ay, es que hablaste de Peña Nieto, pero ahí mataban más. No, no es cierto. Los datos dicen que estamos igual o peor, lo cual nos dice y nos debe hacer la pregunta de si estamos hablando de quién los mata. Entonces, ¿para dónde va el tema, no? Pero sí me parece que debe existir esto. Y mencionar que yo sí creo que firmemente que este tema de la libertad de expresión y la censura y todo esto se vino a exponenciar con las redes sociales. O sea, desde el momento que la red 2.0 permitió a los usuarios de la deep web, sí, de la web, no de la deep web, de la web, se les permitió interactuar, ahí se generaron binomios, se generaron binarismos donde o te gusta y te encanta o lo odias y es un dislike. No te dan matices, ¿no? Entonces, como que todo el discurso
se apropia para crear narrativas que al final de cuentas te lleven a decir, ¿te gustó o no te gustó? No hay punto medio. Y me parece que esto ha todavía generalizado la manera en la como nosotros entendemos que debe la gente de expresarse, que siempre debe tomar un partido fijo y que todo lo que crees debe ser monolítico y que no puede tener matices. Y creo que esta parte de Internet está creciendo. Y ahora sí, hablando de la Deep Web, justamente la Deep Web surge como un medio donde la gente puede hacer todo, incluyendo lo ilegal, porque están escapando de un mundo donde hay censura de todo tipo. No estoy diciendo que es una apología a crear lugares donde se hagan cosas ilegales, pero justo la represión en la expresión me parece que genera estos espacios. La gente quizá no se acuerde, pero cuando Internet empezó, cuando los primeros bloggers empezaron a subir su contenido a las redes sociales, era brutal, o sea, era de no tener freno a la lengua, de no tener censura, ni en tema, ni en forma, ni en estilo, ni de ningún tipo. Y hoy ya no pueden. Muchos de ellos han tenido que borrar sus canales para que no sean perseguidos. ¿Por qué? Porque lo que antes se aplaudía e incluso YouTube, digamos, privilegiaba o le daba mucho más exposición, hoy en día ya no se permite. Entonces, me parece que otro tema sería meter cómo Internet ha ido impregnando la vida y lo que vemos, la manera como construimos, dirían los fenomenólogos, nuestro mundo de la vida, lo construimos a partir de lo que vemos en las redes sociales. No creemos que así funciona el mundo. O estás a favor de mí o estás en contra mío, me parece. No sé cómo lo veas. No, sí, sí, completamente. Y justo aquí, con lo que decías, yo más o menos con eso quería cerrar, ¿no? Porque al final, entre las cosas que estuve leyendo y encontrando, justo era eso, ¿no? Que al final la libertad y en general, o sea, y en particular la libertad de expresión, siempre es una continua ida y venida, como les guste decir, la dialéctica entre el mundo y la relación con los otros, ¿no? Y la relación con los otros se volvió extrema a partir de las redes sociales. Y digo extrema en intensidad muchas veces porque uno puede decir y saber de otros, aunque sean otros cercanos, ¿no? Aunque sean tus 30 familiares, como muchos tienen, o aunque sean 5,000. El hecho es que tú puedes conocer y saber y opinar de lo que sea que piense, conoce y sabe el otro. Y en ese sentido sí que vino a hacer esto exponencial y complejo, ¿no? O sea, me parece que se volvió un entramado muy, muy complejo. Y por otro lado, pues así como decías de la Deep Web, yo nada más como anécdota, cuando la primera vez que salió el tema de seguridad con lo de WhatsApp, no sé, como en el 2017, bajé por primera vez Telegram, pero no lo usé y lo eliminé. Y esta última vez que lo descargué, pues ya vi que Telegram tenía un chorro de funciones y entre estas funciones estaba el tema de las como salas que tiene Telegram, ¿no? Y que sí que me sorprendió y te lo dije, ¿no? O sea, saber que mis vecinos tienen un grupo aquí de intercambio de parejas y de 80,000 cosas más, ¿no? Por decirlo de una forma decorosa. Corrige, porque la gente malentiende eso. Por vecinos, lo que pasa es que ahí donde tú vives le dicen vecinos a cualquiera que viva en la enorme colonia en la que vives, no vecinos los que están al lado de ti. No, bueno, digamos que en mi colonia hay un grupo grande. Que en tu colonia, pero que tus vecinos de al lado, ¿no? No vayan a... Ah, sí, no sé, espero que no sé, ni me quiero enterar porque no tengo el teléfono de ninguno de mis vecinos, pero... No, pero no a eso te refieres, o sea... No, me refiero, o sea, que en mi colonia existen un chorro de grupos de ese tipo, ¿no? Y que dije, guay, esto es algo que no me hubiera querido enterar, todos, pero ya lo sé. Debe de estar, lo que pasa que no, yo no me meto a Telegram porque casi ni lo uso. No, yo sí lo uso por el tema de las salas, porque estoy en la de LAN, estoy en la de Vanessa Wow, que saludos si nos ves. Hay usos muy buenos que se le han dado, exacto, por cierto. Pero sí, no, o sea, creo que el tema de Internet 2.0, como tú lo dices, ha venido a revolucionar todo esto y a poner una y otra vez en jaque y en discusión la libertad de expresión. Creo que si hay un valor que se puede discutir muchísimo ahora es la libertad y la libertad de expresión, ¿no? Y su relación con otros valores que consideramos universales. Pero no solamente en el término filosófico, a mí me interesaría discutirlo también o que la conversación siguiera en torno a la cuestión política. Sí. La cuestión de cuáles son los derechos, nuestros derechos, los de todos, que es a los que abarca, ¿no? La libertad de expresión.
No sé, yo ahí lo dejaría. Los que no nos están viendo se están perdiendo la última hora, o no, perdón, los últimos 40 minutos de Úrsula en penumbras, como en película de terror. La No niña estoy en Aro, penumbras, tengo mis velas, tengo mis velas. porque ya casi no se ve, pero bueno, Ahí está, mira. ojalá que esto inicie de pie a una conversación mayor. Quisimos de alguna manera tocarlo porque nos pareció que era algo interesante. Como ven, es un diálogo y una conversación inacabada. Entonces, pues Úrsula ahí está con sus velas como si se hubiese ido la luz, pero bueno, nada, yo hasta aquí lo dejaría. No sé cómo ves tú. Hasta aquí lo dejaría. Muy buena conversación, me gustó mucho. Sí, siempre siento que en este tipo de temas como que me quedo con un montón de cosas en el tintero. Pero bueno, siempre va a ocurrir. Entonces, bueno, probablemente haya una parte 2. No sé si a alguien le interesa, que deje sus comentarios y nosotros nos encargaremos de llevarlo a cabo siempre que sea posible. Yo me despido, les mando un gran saludo, que tengan un gran día, gran noche, gran todo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego. Chao.